Bucarest, diciembre de 1989. Más de 50.000 personas aguardan en la plaza a la espera de Nicolae Ceausescu, el dictador y líder absoluto de Rumania por más de 2 décadas. Se asoma al balcón del Comité Central del Partido Comunista. Cree que dará otro discurso triunfal, otro monólogo paternalista para sus hijos obedientes. Pero el pueblo ha despertado. El hielo del miedo se ha resquebrajado. El murmullo que sube desde la multitud no es de veneración, sino de ira acumulada. Lo que debía ser una muestra de fuerza rutinaria se convierte en cuestión de segundos, en el principio de su fin. En solo unos días, el Conducator, el genio de los Cárpatos, que se creía intocable, enfrentará el juicio más veloz y brutal de la Guerra Fría, para luego ser ejecutado contra un muro húmedo. Esta es la historia de la caída de Nicolae Ceausescu, el último gran símbolo del comunismo totalitario en Europa del Este, y del levantamiento popular que pagó el precio final con sangre. El 22 de diciembre de 1989, por primera vez en 24 años, el pueblo ha dejado de fingir. Ceausescu, acostumbrado a coreografías perfectas de aplausos sincronizados, se da cuenta de lo que sucede cuando las palabras Ceausescu, el pueblo, son ahogadas por gritos de Timișoara. Se ve en su rostro, capturado para la posteridad por las cámaras de televisión estatales, ahora irreverentemente transmitiendo su propia debacle. La expresión de seguridad blindada muta en un desconcierto puro, luego en pánico. Alza sus manos gesticulantes, pidiendo calma, como si un padre regañara a niños revoltosos, como si aún pudiera volver el tiempo atrás con un simple gesto de autoridad. Su esposa Elena, la madre de la nación y su camarada más feroz, quien lo acompaña tras bambalinas, le grita algo al oído, mientras los guardaespaldas de la temida Securitate se mueven nerviosos, sus miradas perdidas entre el líder y la marea humana que crece. El guión escrito durante décadas se ha roto. El caos ha comenzado y no se detendrá. Es el momento en que el muro de mentiras se derrumba. Este momento en el balcón es quizás el más icónico de la Revolución Rumana. El instante preciso en que la ilusión se rompe. ¿Crees que la reacción de Ceausescu, esa mirada de desconcierto absoluto, fue el resultado de una burbuja de información total que lo alejó de la realidad? ¿O fue la súbita comprensión de que su sistema de terror, al final, tenía un punto de quiebre? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue esa la chispa definitiva que aseguró su caída? Durante más de 2 décadas, Nicolae Ceausescu gobernó con una mano de hierro, forjada en paranoia y grandiosidad. No se conformó con el poder, levantó un culto a su personalidad de proporciones delirantes que lo equiparaba a figuras míticas. Su imagen, siempre con el pelo engominado y la levita impecable, adornaba todas las paredes, desde escuelas hasta fábricas. Su voz, plana y monótona, dominaba todos los medios. Su nombre era sinónimo de Rumania, pero ese día, en esa plaza helada de Bucarest, algo fundamental cambió en la física del poder. El miedo, el cemento que mantenía unido su régimen, desapareció evaporado por el calor de la indignación colectiva. El dictador quedó expuesto ante un pueblo harto de hambre, frío y silencio. Por primera vez fue retirado apresuradamente de aquel balcón, no entre vítores, sino entre un coro de silbidos, gritos de asesino y, poco después, el sonido ensordecedor de disparos que convertirían las calles en un campo de batalla. Minutos después del colapso público, Ceausescu deambulaba por los pasillos laberínticos del Comité Central, un edificio que simbolizaba su poder. Ahora, confundido, furioso y desorientado, era un espectro en su propio palacio. Las órdenes que salían de su boca se perdían en el aire. Nadie lo miraba a los ojos. Los teléfonos sonaban sin parar, pero las noticias eran de deserción y caos. El rugido de la multitud afuera era un latido cada vez más fuerte, un tambor que anunciaba el fin. El edificio, con sus muros de mármol que por años protegieron al dictador, ahora parecían de papel, temblando no literalmente, pero sí en su significado. En el interior, todo el círculo íntimo del líder, excepto los más fanáticos, era consciente de que el control se había esfumado. Tarde o temprano, esas paredes se convertirían en una trampa mortal. El caos reinaba en la capital cuando, horas después, las mismas oficinas del Partido Comunista fueron tomadas por la multitud. La gente se volcaba a las calles, ya sin miedo, destruyendo retratos, derribando símbolos. Una imagen poderosa recorrió el mundo. La bandera nacional rumana ondeando con un agujero circular en el centro. Le habían arrancado a tijeretazos el escudo comunista, el águila, la estrella y los símbolos de la industria, dejando solo los colores, azul, amarillo y rojo. Era la metáfora perfecta. El pueblo había extirpado violentamente el tumor ideológico de su identidad nacional. Mientras tanto, Nicolae Ceausescu, acompañado de su esposa Elena, su médico personal y unos pocos leales incondicionales, se elevaba en helicóptero desde la azotea del edificio, entre el humo de los coches quemados
y el crepitar de los disparos esporádicos. El plan, desesperado, era escapar hacia Snagov, una lujosa residencia presidencial a orillas de un lago, a unos 40 kilómetros de la capital. Desde el cielo, Ceausescu vio por última vez la ciudad que creía suya, ahora salpicada de barricadas y muchedumbres victoriosas. Por décadas, él fue la ley, el padre de la patria, la encarnación del Estado. Pero ahora era un fugitivo, un hombre acorralado, el dictador que hizo temblar a ministros y aplastó a disidentes en mazmorras. Se encogía detrás del asiento del piloto, mientras su mundo, cuidadosamente construido sobre culto y terror, se incendiaba a sus pies. El escape, sin embargo, no sería sencillo. La revolución no era un evento localizado en Bucarest. Era un virus de libertad que se contagiaba a cada instante por todo el país. Todos aquellos que habían sido leales al régimen por miedo, conveniencia o ideología, comenzaban uno tras otro a cambiar de bando. La supervivencia exigía adaptación. Cuando el helicóptero aterrizó en Snagov, Ceausescu aún albergaba la esperanza de que allí, en su refugio blindado, recuperaría el control. Ordenó que lo llevaran a ese lugar no solo para esconderse, sino para reorganizar el poder, reagrupar a los leales dispersos y preparar una contraofensiva desde el campo. Aún creía en un último acto de delirio, que bastaría con un discurso más, una orden más firme, una amenaza más creíble, para revertir lo irreversible. Pero su sitio seguro era un fantasma. Ni generales, ni ministros, ni miembros del Politburó acudieron a su llamada. Solo un puñado de guardias confundidos, sin órdenes claras, intercambiaban miradas de pánico. Algunos evitaban mirarlo directamente. Otros simplemente habían huido o estaban comunicándose en secreto con el emergente Consejo del Frente de Salvación Nacional. El dictador comenzó a comprender, con un golpe seco en el estómago, que su maquinaria perfecta de control, basada en el miedo y la recompensa, se había oxidado y desintegrado en cuestión de horas. En una sala fría y lujosa, rodeado de mapas mudos y teléfonos que o no sonaban o traían malas noticias, Ceausescu intentó dictar instrucciones a secretarios que ya no tomaban notas. Nadie respondía. El partido, monolítico en apariencia, se había desmoronado como un castillo de naipes. La Securitate, su espina dorsal represiva, se fragmentaba entre facciones leales y aquellas que negociaban su rendición. Lo peor, el ejército, tras dudar, comenzaba a inclinarse masivamente hacia el pueblo. Hasta los funcionarios provinciales, esos burócratas grises, juraban ahora lealtad al nuevo poder. Su esposa Elena, cada vez más histérica, se aferraba a su bolso lleno de pastillas y joyas, y preguntaba insistentemente, con esa arrogancia que la caracterizaba, ¿podemos confiar en alguien? ¿Y ese general? ¿Y aquel? Ceausescu, por primera vez en décadas, no tenía una respuesta. El hombre que todo lo sabía, todo lo controlaba, se encontraba en un vacío de información y poder. La huida de Ceausescu es una serie de errores de juicio y deserciones. Es fascinante pensar en los momentos clave. En tu opinión, ¿cuál fue el punto de no retorno en su huida? ¿Fue la deserción del piloto del helicóptero, el vacío que encontró en Snagov, o el momento en que el ejército decidió masivamente no defenderlo? Comparte tu análisis en los comentarios. ¿Hubo algún punto donde aún podría haber salvado al menos su vida? Sin apoyo y viendo que todos los canales de mando estaban muertos, el matrimonio decidió continuar la huida. Ahora, hacia una incertidumbre aún mayor. Subieron nuevamente el helicóptero y ordenaron al piloto que los llevara a la ciudad de Titu, donde esperaban encontrar una guarnición militar que, por lealtad o por fuerza, los protegiera. No obstante, el final se aproximaba a gran velocidad. El propio piloto, el coronel Vasil Malután, sabía que estaría marcado como cómplice del dictador caído. Además, el espacio aéreo era hostil. El nuevo mando militar había ordenado derribar cualquier aeronave no identificada. Fue entonces que Malután tomó una decisión pragmática. Informó a Ceausescu de una falla técnica y descendió de emergencia cerca de la ciudad de Targoviste, abandonando efectivamente a sus pasajeros a su suerte. Así, el líder rumano quedó varado en el campo. Logró detener un automóvil particular, pero su suerte se había agotado. Tras un breve trayecto, fueron interceptados y arrestados por tropas que ahora respondían al Frente de Salvación Nacional. La captura fue caótica, pero final. El Dios había sido reducido a un prisionero tembloroso, envuelto en un abrigo demasiado grande. Lo que siguió fue un capítulo judicial único y sombrío. En un cuartel militar de Targoviste, el 25 de diciembre de 1989, se celebró un juicio sumarísimo. Duró menos de 2 horas. Los Ceausescu, desafiantes y desconectados de la realidad hasta el final, se negaron a reconocer la legitimidad del tribunal. Los cargos: genocidio, subversión del Estado, destrucción de la economía nacional. No hubo defensa real, ni testigos, ni apelación. Era un acto político con forma legal, un ritual necesario para el nuevo poder y para un pueblo que exigía una catarsis inmediata y violenta. El veredicto: culpable. La sentencia:
muerte por fusilamiento. Fue ejecutada minutos después, en el patio interior del cuartel. Más de 120 impactos de bala encontraron sus cuerpos, una descarga de odio acumulada durante 24 años. Su muerte, televisada en imágenes perturbadoras, fue el sello final del régimen. La ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu marcó el fin sangriento de una dictadura y fue el último estallido violento de la Guerra Fría en Europa del Este. Rumania fue el único país del bloque donde el comunismo cayó en un baño de sangre. Su palacio megalómano, la Casa del Pueblo, sigue en pie en Bucarest, como un mausoleo incómodo de la locura y el sufrimiento. Su caída es una advertencia externa sobre los peligros del poder absoluto, del culto a la personalidad y de la desconexión mortal entre un tirano y su pueblo. Fue el cierre de una era de hierro, demostrando que ni los muros más altos ni las policías secretas más temibles pueden suprimir para siempre el deseo de libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Si este documental te ha hecho reflexionar sobre el precio de la libertad y los mecanismos de la tiranía, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo análisis de los momentos que han dado forma a la historia contemporánea. Esto ha sido todo por hoy.